Ecología es la ciencia que estudia las interacciones entre los organismos biológicos con su ambiente, desde la escala individual, pasando por las poblaciones, comunidades, ecosistemas y finalmente la escala global. La ecología ha descubierto que estas interacciones biológicas, ya sean mutualistas, depredadoras, simbióticas o parásitas, de cierta forma generan un equilibrio biológico que permite la supervivencia de diferentes especies, ya que ninguna especie acumula recursos que no va a usar. Claro, tarde o temprano, la selección natural extinguiría algunas especies, pero los que sí se adapten a los cambios ambientales y biológicos se diversificarían, propagando variedad genética y por ende sosteniendo la vida en este planeta. Pero de repente llegó una especie, un mamífero con pulgares opuestos y una inteligencia bastante superior a la de los organismos vivos que habían existido en ese planeta. Este organismo, al igual que los demás, empezó a modificar su ambiente, de tal forma que tenía espacios para alimentarse, dormir y protegerse. Y al ser bastante inteligente, empezó a notar que cada cierto tiempo había una temporada de lluvias, una temporada de secas y una temporada donde hacía frío. A su vez, se dio cuenta que algunas plantas que le servían como alimento podían transportarlas consigo mismos, ya que crecían si enterraban sus raíces en el suelo y daban fruto. También empezó a darse cuenta que los animales que le servían como alimento, transporte y otras tareas físicas podían domesticarlos y llevárselos consigo a cualquier lugar que les gustaría moverse. Conforme fue transcurriendo el tiempo, estos organismos empezaron a modificar cada vez más su ambiente. Empezaron a construir edificaciones cada vez más grandes, en donde individuos de esta especie iban a vivir ahí. Luego, tenían conflictos entre ellos mismos y empezaron a dominarse unos a otros en regímenes llamados imperios. Estos regímenes empezaron a ser cada vez más grandes y más grandes, llegando a cubrir toda la tierra. Estos imperios empezaron a abusar de los recursos naturales y del trabajo de los miembros de su misma especie, y empezaron a modificar tanto su ambiente que en algún momento dejaron de sentirse parte del mismo. Llegó un día en que este organismo descubrió la energía fósil, una energía que iba a permitir medios de transporte mucho más rápidos y mucho más eficaces que cualquier otro medio que habían conocido antes. Iba a permitir la fabricación en masa de diferentes artículos que demandaban los individuos élite. Básicamente, todos los individuos de esta especie estaban conectados en todo el mundo. Por mucho tiempo, se sintieron los amos del planeta Tierra. Pero eso no duraría para siempre. La modificación del ambiente por parte de estos organismos empezó inclusive a atentar contra la vida y la supervivencia de muchas especies, como es el ejemplo de la extinción del dodo, el tigre de Tasmania o la cuaga. Pero un día, un miembro bastante inteligente empezó a darse cuenta que inclusive estas modificaciones podían atentar contra la vida de miembros de su misma especie. Es aquí cuando los ecólogos empiezan a cuestionarse, ¿no será que olvidé contemplar este organismo tan peculiar en los estudios sobre el ambiente y sobre la naturaleza? Efectivamente, tienen que contemplarlo desde un principio. ¿Quieren saber quién es este organismo tan peculiar y tan inteligente? Pues los invito a que se paren frente a un espejo y ahí verán de quién se trata.
El ecologismo puede entenderse como un movimiento científico, social, político y económico que tiene como objetivo cambiar la perspectiva del ser humano con su entorno o su ambiente, y también tiene como propósito el desarrollo sostenible o sustentable, el cual muchos autores diferencian diciendo que sostenible es a corto plazo y sustentable es a largo plazo. Pero básicamente es lo mismo. Y yo creo que el debate no debería estar tanto ahí, sino qué es lo que entendemos nosotros por desarrollo sostenible o sustentable. Ahí es donde debería estar la verdadera discusión. Entonces, como es un movimiento que involucra muchas disciplinas, es un movimiento multidisciplinario e interdisciplinario, sustentado intelectualmente y con propuestas igualmente sustentadas intelectualmente. Entonces, ¿en qué punto de la historia el ecologismo o ambientalismo deja de ser un movimiento intelectual complejo basado en datos y en evidencias a ser visto solo como personas que abrazan árboles, que se mueven en bicicletas, que compran productos orgánicos o bio o eco-friendly, mucho más costosos que los convencionales, mientras se toman un café de este lugar criticando el capitalismo desde un smartphone que les proveyó el mismo capitalismo y el mismo café que están consumiendo? Bueno, pues como cualquier otro movimiento intelectual, el ecologismo o ambientalismo tiene una historia, y toda historia tiene un origen, y es aquí cuando entra un personaje bastante interesante y bastante importante en la historia. Es nada más y nada menos que Rachel Carson, una bióloga marina nacida en el año 1907 en Springdale, en Estados Unidos, autora de la famosísima Silent Spring, o en español La Primavera Silenciosa, en el año 1962, y desgraciadamente fallecida en el año 1964. Carson estudió biología marina, aunque siempre fue una apasionada de la literatura, por lo cual trabajó en el Servicio de Administración de Pesca y Vida Silvestre en Estados Unidos. Redactó 3 libros en los años 50 del siglo XX sobre la biología marina, que tuvieron un éxito relativamente bueno. Y fue aquí cuando después de eso se trasladó a Maryland, en donde ella junto con otros colegas empezaron a darse cuenta, a descubrir la contaminación ambiental, principalmente generada por plaguicidas organoclorados. El principal de ellos, el DDT, diclorodifenil tricloroetano. Y no DMT, esa es otra cosa. Un plaguicida bioacumulable. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se acumulaba en las redes tróficas. ¿Y eso qué quiere decir? Que este pesticida llegaba al suelo, se acumulaba en las plantas, después los animales herbívoros que comían estas plantas lo acumulaban, y después los animales carnívoros que se comían los animales herbívoros lo siguen acumulando, y así sucesivamente, algo que afectaba su salud, y posteriormente muchos de ellos morían. Ojo, que hay que entender el contexto histórico en el cual estaba sucediendo esto. Estábamos en los años 50 del siglo XX, en donde Estados Unidos tiene un progreso económico enorme, bestial, donde a un obrero le alcanzaba para comprarse su casa, le alcanzaba para comprarse 1 o 2 carros, tenían 5 o 6 hijos, y a cada uno le compraban un carro para que se fueran a la playa en verano durante 1 o 2 meses. Era la cúspide de la industrialización. Y decir que la industrialización estaba afectando o podía afectar la salud de los mismos norteamericanos convertían a Carson directamente en una infiltrada. En una infiltrada de la URSS. No puede ser. Entonces ya se imaginarán cómo se tomó la industria química el libro de Carson. Y el mismo gobierno norteamericano también no se lo tomó bastante bien. Le dijeron comunista, le dijeron antiprogreso, que está en contra de la vida próspera, en contra de la tecnología, retrógrada, exagerada, siendo que el libro de La Primavera Silenciosa está escrito con un sentido literario. ¿Por qué Primavera Silenciosa? Bueno, porque en la primavera es la época del año en donde los pájaros cantan, donde los animales corren por las praderas,
donde los árboles florecen. Entonces, si seguían usando los plaguicidas de una forma indiscriminada, totalmente irresponsable, como se hacía en aquella época, en algún momento de la historia ya no iba a haber pájaros que cantaran, ni abejas que zumbaran, ni animales que corrieran por las praderas. Y entonces llegaría la primavera silenciosa. Y eso es de hecho lo que ocurre en muchos monocultivos. Ya no hay pájaros que canten, ni abejas que zumben, porque todos los ciclos naturales que existían ya son encargados por agentes químicos, por plaguicidas y fertilizantes, en donde lo único que crece es la planta de interés humano. Rachel Carson, eres una profeta. Como hemos dicho antes, Carson desgraciadamente fallece en el año 1964, 2 años después de la publicación de La Primavera Silenciosa, sin llegar a saber el gran impacto que causó en la sociedad y el gran legado que dejó con su libro. Se le considera la pionera del ecologismo o el ambientalismo, y entre su legado está la creación del PENUMA, la creación del Greenpeace, la creación del WWF, la creación de políticas regulatorias para la industria química, la creación de políticas ambientales, la creación de áreas verdes protegidas, multas por la emisión de los gases de efecto invernadero por encima de las normas, la protección de especies en peligro de extinción, entre otras políticas. Es por eso que hoy en día, en el año 2021, todo está restaurado. Vivimos en un ambiente saludable y sostenible, en donde las aves cantan, en donde los árboles florecen, en donde las abejas zumban, en donde los animales corren en las praderas libremente. Bueno, caray, ¿cómo que la temperatura global ha aumentado 1 grado centígrado desde hace 60 años? ¿Y cómo que se están extinguiendo especies que ni siquiera hemos llegado a conocer? ¿Y cómo que se ha duplicado la cantidad de gases de efecto invernadero de los que había hace 40 años? No, esto no puede ser, estás loco. A ver, ¿qué pasó? Es aquí donde yo les pregunto a ustedes, si las políticas ambientales se crearon hace casi 50 años, ¿por qué hoy en día vivimos en una crisis ambiental? Todavía aún. ¿Ustedes conocen cuál es la situación actual en la que estamos viviendo en cuestión ambiental? ¿Qué han escuchado en las noticias? ¿Qué les han enseñado en las escuelas? ¿Qué han descubierto por ustedes mismos? Me gustaría que lo dejaran en los comentarios, sería muy interesante leerlo. Y los que no están informados, los invito a que se informen. Aquí abajo les voy a dejar un link del IPCC, que es una organización de científicos de todo el mundo que están reportando cómo ha cambiado el clima a lo largo de los años. También les voy a dejar 2 conferencias, una del Dr. Víctor Toledo, hablando del escenario actual en términos ambientales desde el punto de vista de la ecología política, o sea, desde un punto de vista realista. Y otra del Dr. Iván González, hablando acerca de la crisis civilizatoria. Pero volviendo al punto, ¿no les parece curioso que a pesar de la creación de las políticas ambientales y de las organizaciones que se encargan de regular esas políticas, a raíz del legado que dejó Rachel Carson, hoy en día vivamos en una crisis ambiental sin precedentes? Acá entre nos les voy a preguntar con todo respeto, ¿no les parece eso curioso? Bueno, eso va a ser lo que estaremos respondiendo a lo largo de la historia del ambientalismo. ¿Cuál fue el impacto directo que dejó la investigación de Rachel Carson después de su muerte? Para mí, principalmente 2 cosas. Número 1, la creación del movimiento hippie. Y sí, tengo que mencionarlo, porque hoy en día no podemos estar separando el ambiente de la sociedad.
Y esta sociedad de jóvenes de los años 60 sí que tuvieron un gran impacto cultural. Y número 2, el informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento. Pero eso va a ser parte de lo que estaremos viendo el próximo capítulo de la historia del ecologismo. Una historia entre los defensores de la vida contra los promotores de la muerte. Esto fue La Ciencia Natural. Mi nombre es Aldo y el ecologismo es más complejo de lo que parece.